que fue aprobada por el gobierno de Macri. Exactamente. Allá lejos y hace tiempo, que fue la que generó el tirabengalas y todo eso, el tira el mordero loco, claro. Todos los destrozos en la Plaza de los Dos Congresos, aquella ley, eso fue en diciembre de 2017, cuando se aprobó. Hace 8 años. Hace 8 años, sí. La Corte siempre va un tiempo. poco... Okay, o se sea, toma su tiempo. Lo que se sancionó en ese momento es constitucional. Exacto. ¿Y esa ley en qué quedó? Esa ley disponía una fórmula de los saberes jubilatorios que se basaba en ver la evolución de los salarios y de la inflación. Tenía como principal componente la inflación. Esa ley se aplicó en 2018 y 2019 y después fue suspendida durante un año por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y finalmente quedó derogada. ¿Qué es lo que se pedía? En esta causa, es una causa que había promovido Miguel Ángel Fernández Pastor como jubilado, pero también como abogado especializado en temas de seguridad social y exfuncionario de ANSES. Era una persona, falleció hace un año. Después la causa estuvo igual patrocinada por su hijo, también abogado, bastante cercanos también al kirchnerismo, ¿no? Claro, de hecho... pero está derogada esta ley en este momento, pero es constitucional. Y esto, digamos, ¿en qué impacta esto que la Corte acaba de decir? Bueno, en realidad impacta en que desactiva una de las causales de demandas que había de juicios porque, ¿qué se reclamaba? En esta causa en particular, en esta demanda, Fernández Pastor pedía que se declarara inconstitucional 2 artículos. Por un lado, el artículo que modificaba la fórmula de movilidad, porque regía una desde el año 2009 hasta 2017, y acá se la cambió por otra, por otros componentes, pero además pedía la inconstitucionalidad del artículo que disponía que esa nueva fórmula, entonces nueva fórmula, se aplicara desde marzo de 2018. Hay una discusión bastante técnica en la que se metió bastante a fondo la Corte Suprema para decir si era un efecto retroactivo o no. O sea, ¿cuándo era correcto que comenzara la vigencia de esa ley? ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, que la fórmula anterior, para marzo de 2018, iba a dar un reajuste superior al que daba esta nueva fórmula, que también había otras modificaciones en el mecanismo. Recordemos que desde ese momento, desde 2018, la movilidad empezó a ser trimestral y no semestral como antes. ¿Y al jubilado esto le cambia la vida en algo? No, en realidad a los que estaban esperando porque tenían un juicio que, entre otras cosas, reclamaban por este reajuste de marzo de 2018, bueno, les cambia en el sentido de que no les va a beneficiar un fallo. ¿Qué dijo la Corte en esto? Que hay algunas cosas a tener en cuenta porque hay otras cuestiones jubilatorias pendientes de resolver en el tribunal. La Corte dijo que, por un lado, no es inconstitucional que el Congreso fije una nueva fórmula de movilidad después de que haya regido otra, porque justamente está en una de sus facultades. Resalta que la Constitución Nacional garantiza que las jubilaciones sean móviles, pero no garantiza que rija una determinada fórmula, con lo cual el Poder Legislativo tiene entre sus facultades modificarla. ¿Cuánto perdió aproximadamente el jubilado producto de la suspensión y la derogación de esta ley? Bueno, producto de la aplicación de la ley, primero 2018-2019, contra la inflación en ese bienio, en esos 2 años, un 14,5% aproximadamente, pero después fue suspendida, como dijimos, en 2020, porque justo en 2020, en ese momento no se sabía, pero se preveía, la fórmula dio más que la inflación. O sea, en ese año los jubilados iban a ganar y no fue así porque quedó suspendida. En 2020 la fórmula daba un reajuste de 42%, y con la suspensión se dieron, recordarás, aumentos discrecionales y por decreto, que para algunos fueron de 24% nada más. Fueron además diferenciales, no se les dio a todos los mismos. Y ese es un tema que está en la justicia, también en la Corte Suprema, pendiente de resolución. Más otro que hablamos varias veces acá y que es el que tiene mayor impacto económico para el jubilado, que es la aplicación de la Ley de Movilidad
de Alberto Fernández, 2021 a marzo de 2024, donde hubo jubilados que perdieron hasta 50% del poder adquisitivo. Entonces, acá te iba a decir una de las conclusiones de este fallo de ayer de la Corte Suprema que hay que tener en cuenta para ver, hay expectativas sobre qué se viene con respecto a esas causas pendientes, porque la Corte dijo que el Poder Ejecutivo, como decía, tiene derecho a cambiar la fórmula de movilidad siempre que no haya un daño sustancial económico para los jubilados. Claro. En este caso, de alguna manera, está considerando que ese daño que hubo no fue sustancial y por lo tanto declaró, no, bueno, esta ley estuvo bien. Ahora, la expectativa es qué va a pasar cuando analice esta otra ley, la del gobierno de Alberto Fernández, que produjo una pérdida muy superior al poder adquisitivo de los jubilados. Esperemos que no le tome otros 8 años, ¿no? Definir Esperemos todo que esto. no. Ojalá que no. Bueno, en un ratito va a estar respondiendo algunas